Hola a todos, bienvenidos a mi canal Fei Read. Hoy es el primer video para practicar inglés avanzado, usando el libro 1984 por George Orwell. Es un clásico de ficción científica sobre la sociedad humana, en donde la humanidad está controlada por los gran hermanos. Un poco diferente al nivel principiante y medio, leeremos el párrafo solo una vez a velocidad normal y veremos las frases. La diferencia entre avanzado y los otros dos niveles es que la frase está construida más larga y usa palabras más avanzadas. Para entender la frase tienes que leer con pausas, porque la mayoría de las frases contienen sentidos diferentes. Cuando has aprendido inglés a un nivel más avanzado, podrías procesar mucha más información en una frase. Entonces, empezamos con el párrafo de hoy. For some time, he sat gazing stupidly at the paper. The telescreen had changed over to strident military music. It was curious that he seemed not merely to have lost the power of expressing himself, but even to have forgotten what it was that he had originally intended to say. For weeks past, he had been making ready for this moment, and it had never crossed his mind that anything would be needed except courage. The actual writing would be easy. All he had to do was to transfer to paper the interminable, restless monologue that had been running inside his head literally for years. At this moment, however, even the monologue had dried up. Cuando mencioné pausas antes, eso es la diferencia entre nativo y la gente que está aprendiendo inglés. Porque la gente está aprendiendo, ellos prefieren a decir una frase como sin pausa, sin terminar. Como que diciendo como for some time he sat gazing stupidly at the paper. Pero en realidad habrá pausas muy breves, como por la mitad de un segundo, como for some time, tiene un pausa aquí porque es una coma. He set, un objetivo con verbo, gazing stupidly. Aquí pueden poner pausa la punta de esa palabra, que la gente sabe que hay tres acciones pasando en esta frase. At the paper. At the paper, hablando de la misma cosa, entonces lo dices muy rápido. Eso es la cosa que vamos a aprender de esos párrafos de inglés avanzado. Para entender la pausa y para usar las palabras más avanzadas y entender mejor. Y ahora practicamos cada frase y ver su significado. For some time, he sat gazing stupidly at the paper. Por algún tiempo, por poco tiempo, él se sentó mirando estúpidamente al papel. En este caso, tenemos una frase muy específica. Un verbo, un objetivo que se convierte en verbo y un adverbio. Eso sí puede funcionar, pero sí es muy difícil de usar. Solo cuando te encuentras con frases así, leer palabra por palabra y lo tratas como verbo, no más fácil de entender. Entonces, esta persona, él, estaba sentado mirando a algún lugar, en este caso el papel, mirando al papel fijamente en una manera estúpida. Entonces, significa esta frase, si va a ponerlo en una frase muy simple de principiante, solo significa el hombre está viendo papel por un rato.
The telescreen had changed over to strident military music. La pantalla, screen, de televisión había cambiado a la música de estilo de militar y estridente. The telescreen. Este caso, en vez de decir la pantalla de televisión en inglés, que debe ser the screen of the television, ellos solo combinan la palabra que se convierte en telescreen. Había cambiado, had changed. Puede decir had changed to sin esta palabra, pero sin esta palabra suena más profesional. Es normal si solo diga the telescreen had changed to lo que sea música, eso es correcto. Changed over, más correcto. Es solo diferente, uno suena correcto, uno suena más correcto gramáticamente. Changed over es una expresión común que puede usar como si quiere cambiar algo. Por ejemplo, cambió mi plato desde pollo a cerdo. I changed my chicken over to beef. Significa que prefieres uno más que otro. A la música strident. Strident es un sonido que no suena bien, que es monótono y crudo. Y en este caso, para escribir música, que es un objetivo, tienen que poner 2 adjetivos enfrente de esto. Strident, adjetivo. Military es un objetivo y adjetivo, ambos que puede decir, pero en este caso es un adjetivo. It was curious that he seemed not merely to have lost the power of expressing himself. Eso no existe en español, pero tiene que decirlo en inglés como qué cosa estás refiriendo. It era curioso que él parecía no solamente, no meramente haber, to have, perdido el poder de expresarse. Esto se es la forma de inglés, pero de masculino. Porque si fue en femenino es herself. En este caso es él. Entonces es himself. Porque en inglés no hay se. Es una palabra completa para significarlo. Y esto es poco difícil de entender. Aquí son palabras de dos negativos. Primero, not, negativo. Merely, meramente, que significa que algo no solo sucede de esa manera. Entonces, uno significa positivo. Entonces, en este caso, era curioso que él había perdido. Es que esa frase es completamente extra, pero para ser la frase más bonita, significa más, el autor pone en esto. Porque puedes quitar esta parte y solo decir, it was curious that he have lost the power of expressing himself. Pero si ponen así, ponen como algo misterio a ese carácter. Porque él parece que no solo había perdido el poder de expresarse. Hay otra frase después de esto. Porque después aquí, el autor va a dar un ejemplo más para explicar la situación de este carácter. Of, una preposición que es usan muy frecuente en inglés, pero tienen que estar en cuenta que casi toda la palabra después de esta preposición siempre sería objetivo. En el caso express es un verbo, pero pone ing, se convirtió en objetivo, entonces es correcto. But even to have
forgotten what it was that he had originally intended to say. Pero incluso haber olvidado que eso era lo que él había originalmente intentado decir. Esta frase está poniendo en una manera que tiene poca razón en español. Solo está diciendo que él había olvidado lo que quería decir originalmente. Pero incluso haber olvidado. La palabra detrás de tu verbo siempre en su forma original. Have forgotten. Eso es como de español, es como había algo, había olvidado, había comido en esa forma de pasado. Pero cuando quiere usar have con verbo atrás de eso, esto tiene que cambiar en su tercera forma. Como por ejemplo, comer en inglés es eat, pero pasado es ate. Pero en su tercera forma, para usar en este caso específicamente, es eaten. Entonces es el caso de forgot. Su original verbo es forget. Su pasado es forgot. Es de F-O-R-G-O-T. Pero su tercera forma para usar en este caso de haber olvidado es forgotten. En serio que el cambio de verbo es necesario para aprender en inglés, pero no tan necesario si no vas a escribir. Si solo vas a hablar como en situación diaria, decir lo que quieras, la gente va a entender. Pero incluso había olvidado lo que él originally quería decir. En el caso, el verbo está entre esta frase de había intentado, es porque suena mejor así. Suena mejor así, porque si ponen esto enfrente, detrás del verbo, ponen aquí, eso es la manera correcta, pero no suena bien. Eso porque hablar y escribir muy diferente. En escribir la gente quiere hacer la frase suena mejor. Porque si dices had, that he originally had intent to say, es correcto y gramáticamente correcto, pero no suena bien. For weeks past, he had been making ready for this moment. Por las últimas semanas, él, en este caso se había estado preparando o preparándose para este momento. En otra manera para decir por las últimas semanas sería for the last weeks. Pero for weeks past, sí tienen razón, que la gente puede entender. Aunque no es gramáticamente correcto. Es que cuando sabes cómo crear tu propia frase en inglés, tú puedes hacerlo, pero tienes que hacer de una manera que tiene sentido. Porque si voy a traducir esta frase directamente en español, es for the last few weeks, es como así. Pero for weeks past tiene el mismo sentido, porque past indica es pasado, y es aquí es semana, entonces significa que pasado semanas. Él había estado preparando. Es un pasado poco difícil, pero está en esta forma. Como que en el pasado el hombre estaba haciendo algo, entonces había estado. Esta palabra siente que existe para decir una acción en el pasado. Y aquí está la acción. Por ejemplo, como que yo había estado comiendo. I had been eating algo. And it had never crossed his mind that anything would be needed
except courage. Y nunca se le había cruzado por su mente que cualquier cosa necesitaría, would be needed, 3 palabras juntos, significa uno necesitaría algo, excepto, más que coraje. Crossed, en este caso significa cruzar, solo que algo cruzar por su mente, está pensando algo. En este caso, jamás había pensado una idea. En el caso es it, una idea jamás había cruzado su mente, por su mente, que cualquier cosa estaría necesario excepto coraje. The actual writing would be easy. La escritura actual, como lo que él estaba planeando escribir en este caso, sería fácil. Eso como palabra especial cuando quiere expresar de y al en español, como esto sería fácil de hacer, es would be easy. All he had to do was to transfer to paper the interminable, restless monologue. Todo lo que él tenía que hacer era trasladar al papel el interminable, inquieto monólogo. En el caso, él iba a escribir lo que él tenía en su mente a papel. Entonces, todo lo que él tiene que hacer es trasladar, transfer, poner algo a otra cosa, poner un objeto a otro lugar, a papel. Aquí hay 2 to, pero no significa mismo to. Esto to es to de gramática, como qué acción el hombre iba a hacer. Y tu papel es to de dirección. Esta acción dirigido hacia dónde, a papel. ¿Y qué tipo de monólogo es? Con 2 adjetivos. Un monólogo interminable y inquieto. Aunque debería usar y aquí, porque te voy a decir the interminable and restless monologue. Hay algunos casos que puedes poner 2 adjetivos juntos, pero tienen que ser 2 adjetivos que tienen conexión. Creo que es más relacionado que porque no está terminando del mismo final. Porque casi todos los adjetivos en inglés terminan en ABLE. Pero esto también es un adjetivo, pero más como un adverbio, porque tiene esto, less. Entonces podría usar juntos. That had been running inside his head, literally for years. That, esa cosa, que es lo que está pensando en su mente, la frase que quiere escribir. Había estado corriendo. Hemos visto antes muchas veces que quieres decir una frase de acción de pasado, tiene que poner had been running. Había estado corriendo dentro su cabeza, dentro o en su cabeza, inside. Literalmente por años. Directa traducción español. At this moment, however, even the monologue had dried up. En este momento, sin embargo, traducción directa. Y en este momento siempre traduce a at this moment. Si va a poner in this moment como una proposición diferente a cambiar esto, significa otra cosa. Pero si quiere hablar de ahora mismo,
en este momento siempre usa at this moment. Que esta expresión es útil. Si quieres decir algo que está haciendo en una manera formal, puedes decir, at this moment, I'm eating, estoy comiendo. At this moment, I'm working, estoy trabajando. Incluso, even el monólogo se había agotado, había secado. Dry up aquí significa secar, pero metafóricamente significa el hombre había perdido su inspiración por escribir. Su inspiración, su monólogo había secado, había agotado. Y ahora practicamos la última vez. Esta vez quiero que ustedes voy a hablar de una manera con más pausa. Voy a quedar más pausa más largo para que cuando lees vas a entender por qué la pausa es muy importante cuando estás hablando o leyendo las cosas. For some time, he sat gazing stupidly at the paper. The telescreen had changed over to straightened military music. It was curious that he seemed not merely to have lost the power of expressing himself, but even to have forgotten what it was that he had originally intended to say. For weeks past, he had been making ready for this moment, and it had never crossed his mind that anything would be needed except courage. The actual writing would be easy. All he had to do was to transfer to paper the interminable, restless monologue that had been running inside his head literally for years. At this moment, however, even the monologue had dried up. Y eso es todo hoy para este libro maravilloso de 1984. Aunque digo es avanzado, que cualquier persona puede practicar, porque si quieres aprender cualquier lengua, practicar es más importante que todo, porque practicas más, vas a entender más y con el tiempo podrías hablar o escribir una lengua muy bien. Es que no tienes que pensar cómo voy a hablar como nativo, cómo puedo escribir como nativo. Eso es muy importante, porque si no quieres como ser un profesional de lengua o hacer un traductor, porque generalmente aprendemos lengua para que podamos comunicar, entender otra cultura. Lo importante es solo cómo podemos hablar en la manera que otro puede entender. No es como cómo podemos hablar en una manera como otros. Aprendemos palabras, aprendemos pausas, la forma de hablar es para que podamos comunicar mejor y siempre por ese propósito. Espero hayas aprendido algo interesante hoy y te gusta mi video, por favor suscríbete y nos veremos en el próximo video. Y feliz fin de semana. Gracias.